Buenas noches. Buenas noches. Don Ernesto Fernández de Cabo. Con él. Adelante. Permiso. Lo estábamos esperando. Me presento. Yo soy la ama de llaves, Aurora Barría. Mucho gusto. Igualmente. Le damos la bienvenida a nuestro Museo Regional de Magallanes. Y estamos orgullosos que nos acompañe a crear nuestras páginas de la historia. Muy bien. Por favor, adelante. Pase. Permiso. Aquí nos encontramos en la sala de juego o sala de billar. El estilo es completamente francés. Podemos ver las paredes con su papel de mural. Hermoso, Sí, una maravilla. ¿cierto? Inicios del siglo XX. Así es. Y esa pintura de una modelo francesa Muy hermosa, ¿no? y osada para la época. Sí, de todas maneras. ¿Cierto? Imagínese cuántas cosas habrán pasado aquí. Cuántas conversaciones, cuántos juegos, Cuánta historia. cuánta historia. Y que quizás se sigue creando esa historia. Por supuesto. Bueno, el tiempo pasó. Dusan lo está esperando para la entrevista. Por Perfecto. favor, adelante. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta ya sexta temporada del programa Páginas de Nuestra Historia que transmite el canal público de la Universidad del Estado, presente en Magallanes, la Universidad de Magallanes, por UMAC TV, en un programa que desarrollamos en alianza, en colaboración, ¿cierto? El canal de la universidad con el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio, acá en el Palacio Braun Menéndez, que desde el año 1982 y ya transformado en museo desde el 83, se transformó en el Museo Regional de Magallanes. Un espacio, bueno, bastante interesante que alberga parte importante de la historia de nuestra región. Una casa construida ya hace más de 100 años, ¿cierto? Entre 1903 y 1905, el constructor Natalio Foretich, ¿cierto? Armó esta enorme, gigantesca y maravillosa casa donde hoy transmitimos Páginas de Nuestra Historia ya en la sexta temporada. Disculpe No, por favor. la interrupción. El presente. Se me olvidó, don Dusan. Ay, pero Aurora, muchísimas gracias. Sí, se lo Permiso. agradezco. No, por favor, adelante. Permiso. Eso, la verdad. Aurora trabaja con nosotros y bueno, la verdad que sabe todos los detalles y secretos de esta casa, como te hablaba, ya centenaria, llena de recovecos, con lugares y con objetos que aún quienes ya trabajamos, no sé, más de 10 años en la casa, hay espacios y lugares que todavía tienen sus secretitos que no conocemos y que Aurora nos ayuda mucho. Oye, hoy día vamos a tratar un tema que la verdad que podría parecer novedoso, pero en realidad que en Magallanes estamos hechos y construidos a través de la migración. La verdad que vamos a ver el tema de la migración española en Magallanes y para ello tenemos un invitado que es un amigo de la casa, profesor de formación, profesor de Historia y Ciencias Sociales, y la verdad que ha dedicado parte importante de su tiempo a la investigación. Tiene varias publicaciones, Punta Arenas de Magallanes desde el ayer, la historia del golf en Magallanes, destacado golfista, y también un libro específicamente sobre la migración española y los industriales españoles en Magallanes, el profesor Ernesto Fernández de Cabo Arriado. Profesor Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Dusan. Encantado de estar en este programa de cultura y que ya se está transmitiendo desde hace mucho tiempo. ¿Mm? Sí, la verdad que es un esfuerzo que hace la universidad a través de su canal
UMAC TV para entregar contenido cultural a través de algo tan democrático y libre como la televisión. Uno prende, ya no se prenden así, pero uno prende la tele y efectivamente tiene este contenido. Oye, hablar sobre migración, hoy día, ¿cierto? Está bien en boga, migrantes llegan, pero la verdad Magallanes está hecho por migrantes. Pues, efectivamente todos somos gran parte, llegaron nuestros abuelos, bisabuelos, padres de algún otro lugar. Efectivamente, la inmigración en Magallanes empezó, digamos, con la llegada de la goleta Ancud, ¿no es cierto? El año 1843. Y ahí en adelante vienen, bueno, los primeros que llegaron son los inmigrantes chilotes y luego vienen de otras nacionalidades de Europa, principalmente la inmigración suiza, los británicos, los españoles, italianos, alemanes, en fin, vienen a hacer una impronta en Magallanes, dejan una impronta en esta tierra. ¿Sí? Oye, Ernesto, y sobre la migración, hoy la vemos hoy, y si vemos, revisamos, tiene un tinte más o menos aventuresca, pero en realidad la migración sigue las mismas líneas como los españoles, particularmente que el tema que tú conoces. ¿Cuál es el motivo que vienen? ¿Vienen a buscar aventura, esta idea como romántica? ¿O la verdad que la necesidad como hoy guía que alguien se mueva de su lugar de origen, donde está su zona de confort, y cruce el mundo para establecerse acá en el lugar tan Bueno, extremo como en Punta Arenas? particular, la inmigración española hispana en Magallanes obedece al fantasma de la guerra, Ya. fundamentalmente, pero también tiene sus motivos, sus causales económicas. Eh, por ejemplo, los jóvenes eran obligados a hacer el servicio militar Ya. y los mandaban al norte de África a la guerra, ¿no es cierto?, contra los moros, Mm, ¿ya? claro. Previo a eso lo enviaban también a Cuba, la guerra entre España y Cuba, el año 1898 y Ya. antes también la segunda guerra de España con Cuba, en fin, entonces está ese fantasma de la guerra y previo obviamente a la Primera Guerra Mundial. Hasta con Pero Estados Unidos ahí en Cuba, pues, sí. exactamente. En el medio. Y bueno, muchos en, en vez de ir a África, digamos, a perder la vida, eh, buscan otros rumbos. Y también está el llamado de parientes y amigos, también el Nuevo Mundo ofrece otras expectativas, entonces deciden migrar, dejar el suelo, digamos, la tierra, Mm. la madre patria, y deciden buscar nuevos rumbos. Por ejemplo, yo voy a ser autorreferente, mi abuelo cuando tuvo que partir, para él fue muy ingrato porque mi bisabuelo le dijo: Paco, tienes que irte. Y pescó la maleta, sus pilchas y se tuvo que venir. Y nunca más volvió a España. Tenía que venirse. Tenía que venirse porque la situación económica no daba. Precisamente, Ernesto, tú nos comentabas de este proceso migratorio español, pero España tampoco es un país, eh, es un país bastante especial, ¿no? Es decir, no son como los franceses que entre el Atlántico y el Mediterráneo son medianamente, bueno, son una nación unificada, el mismo idioma, sin mayores diferencias. El mundo español es un mundo en sí, los vascos con los asturianos, los catalanes, es decir, en España también hay una diversidad de españoles. Pues, ¿cuáles son los que llegan acá de alguna zona en particular o de todos? Efectivamente, el grueso, digamos, de la población hispana viene del centro norte de la península, fundamentalmente asturianos, gallegos, castellanos, navarros, catalanes También. y muy pocos del sur, extremeños, por ejemplo, andaluces, los hubo, valencianos, pero muy pocos. El grueso, digamos, como te digo, son gallegos, asturianos y navarros, vascos, catalanes. Oye, sí, y Magallanes tiene, bueno, ni qué decir de la expedición, ¿cierto? Del mismo Fernando de Magallanes, ¿cierto? Motivada por el Reino de España, pero también después tuvimos a Sarmiento, también Sarmiento de españoles, Gamboa. porque la historia de Magallanes, igual con los españoles, está ligada desde Claro, su la, inicio. la presencia española, como dices tú, se remonta al descubrimiento del estrecho con Hernando de Magallanes
y posteriormente con la fundación de las dos ciudades por Pedro Sarmiento de Gamboa, Nombre Jesús y Rey Don Felipe, que fueron, ¿no es cierto?, las dos poblaciones hispanas en este territorio. Y después, muchos años después, viene la gesta de Juan Williams, motivada por Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, las cartas que enviaba Bernardo Higgins al presidente Bulnes, y finalmente la llegada de la goleta Ancud, ¿no es cierto?, desde Chiloé. Oye, Ernesto, hay un personaje que indudablemente, si bien vamos a profundizar sobre otros temas cuando uno habla de españoles en Magallanes, en los primeros años de 1874 hacia adelante, la figura de José Menéndez, José María Menéndez, es un personaje asturiano y de particular importancia para el desarrollo de Magallanes, pero para los españoles mismos. Fue fundamental. Bueno, él logró prácticamente un imperio, el rey de la Patagonia, porque se dedicó a la ganadería, a la minería, hotelería, fletes marítimos, terrestres, en fin, abarcó todas las actividades que pudiera tener, y obviamente amasó una gran fortuna, y gracias a él, que se radicó en este territorio, empiezan a llegar españoles, porque llegaban al Río de la Plata, llegaban a Buenos Aires, qué sé yo, y de ahí decían, hay un acaudalado José Menéndez, y venían hacia la Patagonia, y bueno, algunos pedían empleo, si no tenían educación, los enviaba al campo, y los más instruidos en sus locales comerciales, ¿no es cierto?, con puestos administrativos. Por lo tanto, Magallanes atrajo a muchos españoles, muchos hispanos. Sí. Oye, y volviendo sobre la figura de Menéndez, tenemos efectivamente en esos años a Menéndez, pero también una serie de españoles muy destacados. Luego seguiremos con la figura de Menéndez, que efectivamente abarca una serie de factores positivos, negativos, pero como migrante español y que atrae y potencia la llegada de asturianos, particularmente a Magallanes y Argentina, es un personaje fundamental. Sí, bueno, tenemos acá en Magallanes a José Montes, que construyó también su residencia ahí en la plaza, que es la municipalidad. Bueno, José Menéndez construyó también su residencia y su casa de negocio, su oficina ahí frente a la plaza. Entonces ahí está la impronta de ellos en la parte, digamos, construcción. Pero hay que nombrar a otros más. Suárez, por ejemplo, Rivera, Victoriano Rivera, y muchos otros más, sí, que también logran un capital bastante significativo. Le dan empleo a mucha gente. Bermúdez español, ¿no? Bermúdez. Francisco Mateo Bermúdez también, efectivamente, y muchos otros. José Fiol. José Fiol, exactamente. Sí. La verdad que... Pablo Fiol, su hermano también. Sí. Catalanes. Sí. Oye, lo que me llama también la atención es que la gran mayoría de estos inmigrantes españoles, muchos de ellos hicieron fortuna acá, otros no les fue tan bien, pero la gran mayoría está acá en el cementerio, a diferencia de otras corrientes migratorias. Los españoles también se quedan en Magallanes, aunque les fue bien. Menéndez, por ejemplo, son familias que se quedan y se radican en Magallanes, a diferencia de otras colonias que, no sé, los Brown, por ejemplo, que hicieron fortuna y se fueron y nunca más volvieron acá, no hay ningún descendiente. En cambio, los españoles están en el cementerio acá, en el cementerio municipal. Exactamente, hay muchísimos españoles. Bueno, los grandes, hemos nombrado los grandes empresarios, pero también están los medianos y los pequeños empresarios, que también son parte importante de nuestra historia. Muchos de ellos lograron con mucho esfuerzo. Algunos no tenían profesión, no tenían un oficio en particular, pero llegando acá se procuran de un oficio y logran salir adelante. Tenemos cualquier cantidad de españoles que hicieron una pequeña empresa y bueno, eso es la parte económica, pero también tenemos la parte cultural, que también fue importante. Porque si hablamos, por ejemplo, de los suizos, los enmarcamos también en ciertas profesiones que se desarrollan, o los croatas también, ¿cierto?
la ganadería y otros temas. Pero el mundo español igual es bien particular porque encontramos españoles desde una modesta panadería hasta la fortuna más importante de la Patagonia, es decir, abarcan una amplia gama de Claro. empresas y de diferentes áreas Oficios. productivas y oficios. ¿Qué oficios destaca de los españoles en Magallanes, por ejemplo? Hay muchísimos, por ejemplo, hay carnicerías, panaderías, hojalaterías, ¿no es cierto? Fumisterías, ¿Fumistería? almacenes, cantinas, ¿Fumisterías? ¿Qué sí, fumistería? fumistería. Tenemos, por ejemplo, fábricas de lavandina, fábricas de zapatos, De españoles. de españoles. José Soler, por ejemplo, fue un fabricante de zapatos. Apellido Soler, que nos suena, digamos, un poquito, digamos, Sí, conocido. todavía. Y otros más. Tenemos una variedad importantísima, significativa de oficios. Oye, Ernesto, sobre eso también hablabas de fábricas. Hoy día, en el mundo del siglo XXI, donde todo viene desde afuera, nos cuesta imaginar un Punta Arenas donde se fabricaban zapatos o cigarros o café o una serie de elementos que no se traían de afuera y los españoles trabajan mucho en eso. Exactamente, el ingenio, digamos, de esta inmigración fue importante. Como te digo, los que no tenían un oficio procuraban tenerlo y una característica de los españoles es que tenían un oficio, un trabajo, pero también pasaban a otro rubro. Es decir, encontramos muchos españoles que tienen muchos rubros, muchos oficios, muchas actividades. No solamente una, quizá una característica de los españoles, de los hispanos. Oye, Ernesto, justo sobre ese tema, en el tema de los diferentes rubros u oficios, tú nos hablabas de pequeños empresarios también, y hay algunas familias que tú destaques que hayan sido importantes, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, en algún rubro que sea un poco de segundo orden Exactamente, por ejemplo, hay muchos que quizás nos están viendo y recuerdan el Scandinavian Bar, que era de el español que vino por la Guerra Civil Española, huyendo de la Guerra Civil Española, Amalio Fernández Llanesa, que tenía un bar, restaurante ahí en calle Lautaro Navarro, frente a la comandancia de la Armada. Después fue una librería de Dinko Oilinovich, ahí tenía el restaurante y ese fue muy famoso, se comía muy bien. Después tenemos al otro español, Amalio Iglesias, dueño de Liberia, que quedaba en calle O'Higgins, también. Bueno, José Fernández, el padre de Alfredo y Javier Fernández, también tuvo el restaurante Asturias, y la madre, Oliva Fernández Prieto, ¿no es cierto?, se dedicaron a la gastronomía. Y así podemos nombrar muchos otros, los más, digamos, conocidos. Sí. Oye, y bien lo que estábamos hablando sobre españoles, y ahora sí, mientras conversábamos, efectivamente hay españoles, claro, que están marcados como la figura de un área que es el empresariado, ¿cierto? Con sus aspectos también. Pero también en el mundo del mundo rebelde, podríamos hablar, también los españoles trabajando ahí, metiéndose en ese aspecto. Tenemos también en las revueltas obreras de Magallanes de los años 20, en el lado argentino, Sí. también los españoles son protagonistas. Antonio Soto Canalejo. Antonio Soto Canalejo. Sí, un líder sindicalista y conocidísimo, famoso. Y también muchos que abrigaron la causa republicana. Cuando se produce la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Aquí hubo un problema. Hubo una división dentro de los españoles. Estaban los que abrigaban la causa, ¿no es cierto?, nacionalista, y los republicanos, que es un tema que estoy estudiando y que ha sido abordado por algunos historiadores en el norte del país, entre ellos un compañero de curso en la universidad, Fabián Almonacid, abordó el tema, y Baldomero Estrada Turra, que es tío de Carlos Estrada, ¿no es cierto? Oye, sobre eso es interesante cómo pasa con los procesos migratorios, pasa con los croatas acá también, ¿no es cierto?
con sus dificultades y sus problemas en su país que lo trasladan acá, sus diferencias importantes, ni qué decir. Y los españoles también en el proceso de la Guerra Civil Española también traen sus temas y son dos bandos extraordinariamente marcados. Aquí, por ejemplo, ocurrió que los hacendados, dueños de estancias, los grandes empresarios, terratenientes, qué sé yo, abrigaron obviamente la causa nacionalista. Estaban con Franco. Y la otra parte, asturianos, qué sé yo, principalmente gallegos, ¿no es cierto?, abrigar la causa republicana, y inclusive José Montes envió dinero para la causa nacionalista. Tuvieron bastante participación. Oye, mira, vamos a seguir conversando sobre los españoles de Magallanes y españolas también, bastante destacadas en el segundo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigas y amigos, y vamos a volver con este tema tan interesante sobre los procesos migratorios, que Magallanes está hecho de familias migrantes que llegan de algún otro lugar del mundo, desde Chile mismo, buscando lo que todos buscamos, ¿cierto? El beneficio y estar mejor con nuestra familia. Así que el mundo español es muy importante en ello. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestro amigo Fernández de Cabo para Página de Nuestra Historia. Se llevó a cabo la multitudinaria marcha en defensa del régimen de Puerto Libre que tiene Punta Arenas hace ya 6 años y que la autoridad está empecinada a eliminar. La marcha cruzó la ciudad y bajó Avenida Independencia hasta 21 de mayo, donde brindaron encendidos discursos por parte de nuestras autoridades. Seguirá viviendo. Amigas, amigos, gracias por seguir en compañía de UMAC Televisión y vamos a seguir conversando con nuestro amigo, el profesor Ernesto Fernández de Cabo, sobre los procesos de migratorio y la migración española en particular.
Antes del corte estábamos hablando sobre la guerra civil, como un efecto, como un elemento externo tan violento, ¿cierto? Como venir a ver la sangre por las calles, escribía Neruda sobre aquel conflicto, cómo repercute en Magallanes. Y hablar de guerra civil española y su nexo con Chile, se nos viene inmediatamente a la memoria el Winnipeg, este famoso barco, ¿cierto?, que trajo tantos españoles, ¿cierto?, refugiados de la guerra civil. ¿Llegó algo de ese influjo del Winnipeg a Magallanes hasta acá abajo? Sí, es un tema por investigar, pero sí llegaron, por ejemplo, Solabarrieta, ¿no es cierto?, que está en el listado de los que trajo el Winnipeg, que fueron más de 2000 españoles. Eh, a ver, ¿quién más vino? Vino Secundino Luis Sevilla, que fue, entre paréntesis, el fundador de la lavandería Winnipeg, que ya no existe, Sí, pero pero recordamos. ¿no es cierto?, que terminó en zapatería, pero después él le vende la lavandería a otro español que vino en el Winnipeg, que fue Juan Peña Rodríguez, que vino de polizón en el Winnipeg. Él venía, no sé, era un coronel republicano, arrancó de España, llegó a Francia, se vino en el Winnipeg, pero de polizón, no está en el listado, llega a Magallanes, seguramente se hizo amigo de Secundino Luis, llegaron a Magallanes y después Secundino Luis se va de Punta Arenas y le vende la lavandería a Juan Peña Rodríguez, que se casa con una croata o descendiente croata, Lazaneo, Olga Lazaneo. Bueno, pasa un tiempo y Franco decreta la amnistía y ahí aprovecha Juan Peña Rodríguez a irse con su esposa, magallánica, descendiente croata, y sus 3 hijas nacidas acá se van a Sevilla. Las hijas deben tener alrededor de 80 años en estos momentos, viven en Sevilla. Y otro que trabajó en la ANAP, Otero Pantín, que todo el mundo lo conocía como Pantín. Yo me acuerdo que era muy amigo de un tío, de Elías González, que también trabajó en la ANAP, pero nunca le pregunté nada, que sé yo, nunca supe. Pero él vino en el Winnipeg. Y otros tantos que llegaron acá y se fueron a Río Grande, Río Gallego, o volvieron finalmente a su patria. Pero hubo un contingente importante de venidos del Winnipeg. De hecho, vino un barco con algunos refugiados y la colonia española los recibió muy bien acá en Punta Arenas. Oye, también eso nos llama la atención desde el punto de vista que la comunidad española también es bastante organizada. Desde sus inicios hay un club español, ¿cierto? Hay un club deportivo español, también todas instituciones vigentes, esto de la asociatividad, ¿cierto? Exactamente, fue uno de los aportes de los inmigrantes de las colonias que llegaron a Magallanes. Lo primero que hacían era crear una sociedad. Los españoles crearon la Sociedad Española de Socorros Mutuos el año 1895. De las primeras. Que era más que nada ayudar a los españoles que llegaban y que no tenían ningún familiar o qué sé yo, necesitaban de repente ayuda y estaba la sociedad para ayudarlos. Pero más adelante, en el año 1907, crean el Centro Español, ya, pero con otros fines más sociales. El 8 de octubre del año 1914 crean el Club Deportivo Español, que está plenamente vigente, y con algunas ramas, el fútbol, por ejemplo. Y posteriormente, en el año 1945, los gallegos crean el Centro Gallego. Y ahí hay que destacar a un gran hombre que fue Jesús Veiga Alonso, que fue el fundador del Centro Gallego. Aquí tenemos una fotografía muy bonita donde están todos los gallegos vestidos, digamos, a la usanza. Muy, muy bonita la foto. Y aquí está justamente Mario Pascual, que falleció hace poquito. Sí. Voltaire Díaz, ¿no es cierto? Y muchos españoles. Sí. Oye, Ernesto, bueno, Jesús Veiga Alonso, quien precisamente descubrió los restos de la ciudad. Sí, él era, ¿no es cierto? Tenía Rey Don Felipe.
vinculado a actividad económica, y tenía como un fondo ahí cerca de Fuerte Bulnes, pero siempre le llamó la atención dónde podía haber estado la ciudad donde rey Don El Felipe. Puerto del Hambre. Y justamente descubrió dónde exactamente estaba, Antes con se pensaba ayuda de sí. Emperey, ¿no es cierto? Sí, antes se pensaba que estaba en el sector de Río San Juan, por ese sector. Y bueno, Veiga tiene a fines de los 60, ¿cierto? Encontrar, Sí, ¿cierto? Que con un grupo también de magallanes, Osvaldo Beckman, varios Osvaldo participaron Beckman, en ello. efectivamente. Oye, eso, Alonso, me dispara a otro Veiga muy importante, que es Cándido Veiga. Cándido Veiga, que- gran fotógrafo Sí. de los años 20, ya, y gran editor de tarjetas postales. Tenemos muchísimas fotografías en tarjetas postales de Cándido Veiga. Fue un extraordinario fotógrafo para la época. Él estaba a cargo de todo, de fotografiar todos los eventos sociales, los casamientos, en fin. Bueno, la expedición de Shackleton a esta fallida hacia la Antártica, cuando llegan acá a Magallanes, Cándido Veiga tenía muy buenas herramientas de su rubro y logra pasar, ¿cierto? Los rollos y las fotografías para proyectarlo en el Teatro Municipal. Veiga aparece Sí, en la prolífico historia de Magallanes. fotógrafo, exactamente. Y bueno, Veiga también, él más o menos, él falleció por el año 26 aproximadamente, pero nos dejó una cantidad de fotografías, de registros Sí, fotográficos. uno de los mejores fotógrafos de Magallanes. Estaba ahí en Calle Roca, abajo, donde hoy hay una óptica, ¿cierto? Ahí está su Exactamente. emporio, nuestro amigo Cándido Veiga. Se confunde Cándido siempre Veiga con- Iglesias. Así que junto a ello también estamos hablando, pero sobre esta área que también, más que la empresarial o junto con la empresarial, el mundo de la cultura, me aparecen españoles también. Acá, Artigas, Sí, ni qué decir sí. de... Enrique Artigas, que fue el que pintó el ábside de la catedral. Claro, los frescos. Llega a Sí. Punta Arenas porque lo manda a llamar el obispo Ya. Abraham Aguilera, Aguilera, sí. y llega acá y está aquí, funda una academia de arte, y ese era catalán, Ya. ¿cierto? El Enrique Artigas Van- Artigas, Sí. Russell. Ah, Van der el Hijo, claro. Pero que era también, si violinista. hablamos de catalanes, tenemos que mencionar también a Antonio Colomé, que fue un periodista, que fue director de la revista Menéndez Betti. Ya. Antonio Colomé, periodista muy destacado, catalán. Otro catalán destacado que estuvo un año en la Patagonia, en Tierra del Fuego, fue Bartolomé Soler Rabassó, Ya. catalán, que publicó un libro, Caruquinká. Tuvo un año solamente, después volvió el año más adelante, estuvo a los 18 años, tuvo un año acá en la Patagonia, y un destacado escritor español. Estuvo acá y publicó algo relativo, digamos, con nuestras costumbres, qué sé yo. La música, La Tam- música, sí, tenemos también a tenemos a Jo- Benjamín Digazón, pero que fue, número uno, ¿no claro. es cierto?, el creador de eh, Orquesta Sinfónica. la Orquesta Sinfónica de Magallanes, Magallanes. conjuntamente con Jovino Fernández, Jovino asturiano. Fernández, Bueno, claro que sí. Benjamín Digazón era navarro. Si nos proyectamos más adelante, tenemos a Fernando Ferrer, ¿no es cierto?, Fernández, el canto a Magallanes, ¿no es cierto?, el español, gallego. Otros destacados, tenemos a José María Robledano, periodista, andaluz. El caballero andaluz, ¿no? El caballero andaluz, escritor, o sea, hacía, ¿no es cierto?, crónicas para los diarios. José Martínez Martín, Pepe Martínez, Claro. que hizo la bácula de cuando vino el Papa, con la figura de Jesucristo crucificado y todo, y también restauró los bienes muebles de la época de Gabriela Mistral. Un destacado, hizo una academia de arte acá, en fin, Sí. muy destacado. Tiene otras obras.
Sí, indudablemente en el mundo de la cultura son muchos los españoles, sorprendentemente, que han desarrollado en el mundo de la música, también de la pintura, bueno, el padre de la pintura en Magallanes, indudablemente Artigas. Hay un Sí, joven español también, Cima de Villa. Cima de Villa, sí. Bueno, ese es Ya. hijo de español, ¿m? Que fue muy destacado. Felipe. Y Felipe Cima de Villa, ¿m? También muy destacado, muy buen pintor. ¿M? Sí. Claro, tenía muchos recursos, vivía ahí en Calle Colón, donde hoy día todavía se ve su casa, ahí entre Armando Sangüesa, un poco más arriba. Y claro, tenía dificultad, era un hombre, era un joven con problemas para moverse, pero pintaba bastante bien, un personaje. Oye, sobre lo mismo, los españoles, me hablabas también sobre la diversidad de rubros, de acciones, para ir más o menos cerrando y conversando sobre los amigos españoles. Hoy día, la migración, no sé, Suiza está acotada, ¿cierto? El año 1874, 70 por ejemplo. Los croatas igual, entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Los españoles igual tienen un periodo y se detiene la migración española. Hay un lapso fuerte. ¿Cuál es el...? Bueno, los primeros españoles llegan por ahí por el año 1874. Llega José Menéndez. Antes hubo dos españoles que llegaron antes que Menéndez. Pero ya en el inicio, en 1907 más o menos, hay 700 españoles. Pero el grueso de la población hispana llega a 2000, pero es en 1900, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1912, 1913, llegan a casi 2000 Españoles. españoles. Y después va disminuyendo, ¿no es cierto?, gradualmente, y hasta más o menos entrar la Guerra Civil Española, que llega también un grupo importante de españoles a Chile y obviamente a Magallanes, y después hay una nueva oleada que se produce en el año 1980, con unas prebendas, unas leyes que favorecen la empresa extranjera y que llegan los relacionados a la pesca, Mira, los empresarios pesqueros, en el hasta el año día de hoy. 80 en adelante. De hecho, ya hay varios empresas que datan de esa época, por ejemplo, Pesca Cisne, que el dueño es Florindo González Corral. Sí, Y hay otros más, digamos, sí, que se un dedicaron número. a esta actividad. Sí, a mí, el día de hoy, la verdad que tratamos el tema de la migración española. Nos parece, me sorprenden los números que da, sobre 2000 españoles en una ciudad muy pequeña, a diferencia, no sé, de los suizos o de los croatas que tienen un idioma diferente. La verdad que el Claro. español se, se mezcló mucho con el Con el magallánico y era un magallánico. par rápidamente, el En, idioma, la religión, todo en lo ter- hacía en términos cuantitativos fue la segunda importante. colonia Sí, después de la croata, que sí. fue más masiva, digamos. Sí, sí, así que, oye, Ernesto, te quiero particularmente agradecer y también entregar un pequeño presente, un libro, yo sé que le va a gustar, se llama Instantes Memorables, 100 años de la fotografía minutera en Chile. Sé Ah, que le gusta la fotografía, profesor, listo. Muchas así gracias. que un regalo para usted Gracias. por compartir su conocimiento y la verdad que hoy día acompañarnos, particularmente hablando sobre la migración española de las primeras décadas del siglo XX en Magallanes. Y ustedes en su casa, amigas, amigos, la verdad que también agradecer su compañía en nuestro programa Página de Nuestra Historia, a través también de toda la plataforma de UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Para que nos siga acompañando, tanto a nuestro programa como al canal, ¿cierto? A través de su amplia plataforma programática. Así que muchas gracias, profesor Ernesto, muchas gracias a la gente de su casa y nos vemos, que tengan un buen día.